Hola y bienvenidos una vez más a otro vídeo del canal Leyendo con Paqui. Mi nombre es Natalie y en esta ocasión os traigo la reseña que tanto os había prometido. Como os comenté, si habíais visto mi vídeo anterior de la reseña de Fortunata y Jacinta, en el cual comenté que había visto la serie nueva de Amazon Sin Límites, me parece, y fue cuando me di cuenta que no sabía nada de Fernando de Magallanes. O sea, más allá de que el estrecho de Magallanes lleva su nombre, no, o sea, esta parte de la historia creo que me había perdido. Entonces, aprovechando que tengo las biografías, el volumen de las biografías completas de Stefan Zweig, y en la cual en esta recopilación viene la de Magallanes, aunque también se puede conseguir libro separado, ¿vale? Está en el volumen 1. Decidí leerla para tener un poquito, bueno, para saber un poquito más sobre, sobre este personaje histórico. Y he de decir que gracias a la biografía que escribió Stefan Zweig, me despertó muchísima curiosidad y me leí también el diario de, el relato de Antonio Pigafetta, que es el explorador italiano que acompaña a Magallanes y a Elcano en este viaje. Y después, no contenta porque hacían muchas referencias a Américo Vespuccio, me leí también el libro cortito de Stefan Zweig sobre, se llama Américo Vespuccio, creo que se llama algo como, ahora no lo recuerdo porque, perdón, lo leí en Kindle, no lo tengo porque es muy cortito y me salía más económico comprarlo en versión Kindle realmente. Creo que se llama Un error histórico Américo Vespuccio, pero también es de Stefan Zweig. Bueno, para no enrollarme más, Stefan Zweig, para quien no lo sepan, fue un escritor austriaco del siglo XX, muy reconocido, cuya obra, la gran mayoría, está recogida en la editorial Acantilado, sobre todo hasta hace muy pocos años, creo que 20 años o así. Stefan Zweig no había sido del todo muy leído ni traducido al español, entonces por eso es que quizá para algunos, últimamente he visto muchos vídeos también en BookTube, pero bueno, aquí os traigo un primer acercamiento con este grandísimo escritor. Él escribió la biografía de Fernando de Magallanes, quien fuera un... ahora no me sale la palabra, explorador portugués del siglo XVI. Todo este relato estará basado entre 1519 y 1522 aproximadamente, que es lo que dura el viaje de Magallanes. Magallanes había estado al servicio de la corona portuguesa y él lo que pretendía era encontrar una ruta, una ruta más, o sea, demostrar que la Tierra era redonda, haciendo la ruta contraria, en lugar de ir a las Indias orientales por la ruta conocida en aquel momento, pues darle la vuelta al mundo por el otro lado. A todo esto debemos recordar que ya Colón había descubierto América, entre comillas, ¿vale? Que pobre no supo todavía que había llegado un nuevo continente, pero lo que sí que habían hecho los portugueses ya había sido llegar también a Brasil. Y lo que quería Fernando de Magallanes era demostrar que en lo que ellos llamaban, como no sabían que era un continente América entero, creían que había algún pequeño estrecho por donde pasar y dar la vuelta y llegar a la ruta de las especies por un lugar más corto. Es aquí donde él presentó esta propuesta para el rey de Portugal, y la cual le fue denegada. Y después lo que haría sería presentar la propuesta a la corona de España. Entonces tuvo el apoyo, el respaldo de España y salió una expedición desde Sevilla. Hasta aquí más o menos cuando empieza la historia también en Sin Límites, en la serie se parece mucho al relato que nos hace Stefan Zweig, pero he de decir que sí que he encontrado algunas cositas diferentes que también iré comentando en este vídeo sin intentar hacer spoiler, pero bueno, la historia también, al tratarse no de una novela sino de un relato histórico, creo que ya muchos lo sabréis, así que no hay ningún problema.
Realmente es que la manera de narrar de Stefan Zweig y cómo comienza su relato también, porque, por ejemplo, él comienza haciendo una pequeña reflexión sobre por qué, cómo es que le nace la curiosidad, y es durante su viaje a Argentina, iba a Argentina, es que él se pregunta cómo es esa impaciencia que tiene por llegar, porque en aquel momento, en el siglo XX, se viajaba en barco todavía. Y entonces es cuando él empieza a buscar más información sobre Magallanes, sobre la vuelta al mundo, sobre cómo lo pasaron. Y en el relato te va contando también por qué era tan importante encontrar las islas de las especies antes. Estamos remontándonos a 1519. Eso quiere decir que Hernán Cortés llegó a México, me parece que en 1519 o el 20 más o menos, y la conquista del Perú se hizo en 1532. Por lo tanto, todavía no se había descubierto el oro, no se había traído a España. Y el oro en aquel momento eran las especies. Las especies podían ser, pues eso, la pimienta. Y cómo te va relatando por qué eran también tan importantes en aquel momento, es increíble. Yo es que de verdad en esta parte de que siempre se ha dicho la ruta de las especias, que era muy importante en el siglo XVI, pero no había tomado conciencia realmente de por qué era tan importante y por qué la gente arriesgaba su vida en expediciones en las que no sabías a lo que te enfrentabas, porque ellos, por ejemplo, Magallanes y toda la expedición de hombres que salieron de Sevilla no sabían a lo que se iban a enfrentar, no sabían si realmente la tierra era redonda, si encontrarían ese estrecho del que tanto habían escrito algunos portugueses y unos, me parece que habían unos escritos también alemanes, y bueno, por suerte lo encontraron, así que por algo se llama el Estrecho de Magallanes. Entonces, ¿quiénes fueron en esta expedición? Fue una expedición que reunió a más de 200 hombres en diferentes barcas, todos al mando de Fernando de Magallanes, y entre ellos vino un explorador italiano de Vicenza, sí, creo que era, era como una especie de explorador, geógrafo, sabio, que es Antonio de Pigafetta. Este chico lo que quería hacer era ver el mundo y escribirlo y retratarlo. A todo esto, en la biografía que nos explica Stefan Zweig sobre Magallanes, hace muchas referencias a Américo Vespuccio y lo que pasó y cómo es que él relata. Y también, de hecho, Pigafetta hacía como muchas referencias a Vespuccio, así que por eso también me leí el libro de Vespuccio, pero eso viene después. Entonces, a lo que voy... reunieron a varias personas, y aquí lo único que diría que veo diferente con la serie es que, claro, le dan más importancia en la serie, al ser de aquí de España, pues al personaje de Elcano, que tanto en el relato de Zweig como el del diario de Pigafetta y tal, no se le da tanta importancia, que sería la persona pues quien terminaría la expedición, el que volvería con la nave y con las especias a España. Entonces, yo de verdad os invito, si habéis visto la serie Sin Límites, no os vais a arrepentir de ninguna manera de leer la biografía de Fernando de Magallanes para entender un poquito más sobre la historia, y a la vez, si es que os sobra tiempo y tenéis curiosidad también, os invito a leer el diario de Antonio Pigafetta, La primera vuelta al mundo, que realmente es el diario de la persona que acompañó a Fernando de Magallanes y que en un punto de la historia el pobre se cae, se cae del barco y no sabía nadar, y pobre, se hubiese muerto y nunca hubiéramos tenido el relato. Y lo más gracioso es... el relato está incompleto, le faltan hojas, porque cuando Pigafetta volvió de su viaje le entregó todo el manuscrito original de día a día al emperador Carlos V. No se sabe qué hizo España, pero obviamente España quería como sobresaltar más los hechos donde España tenía protagonismo, y el diario quedó incompleto. De hecho, que él viajó, Pigafetta viajó después, cuando ya no tenía el diario, su diario original, y lo volvió a reescribir y lo publicó. No recuerdo, me parece que fue en Italia, ahora ya no lo recuerdo porque ya hace algunas semanas que terminé la lectura, y en él relata cosas como, o sea, primero que fue escrito en 1519, esto ya te pone los pelos de punta, porque estamos leyendo aquí que gracias a Alianza lo tenemos, y yo tengo esta edición
que realmente tiene las ilustraciones originales, por eso lo compré, pero también hay una edición más baratita de 10-11 euros me parece, que no está ilustrada, pero que también se puede leer lo mismo y además tiene el prólogo de, ¿cómo se llama? Ah, sí, Isabel de Riquet, que, bueno, que si la conocéis por el mundo artúrico también os debe sonar, es increíble y te ayuda mucho a entender también el contenido. Y está muy bien, me gustó muchísimo poder leerlo y reflexiones entendí por qué, porque Stefan Zweig también lo leyó para escribir la biografía de Magallanes, pero no solamente por eso, sino porque no me había parado a pensar de que palabras tan simples como hamaca hubiesen sido atraídas de ese viaje, también que Filipinas se hubiese conseguido de manera muy pacífica. No, o sea, fueron muchas cosas que me llevaron como a la reflexión también, o por ejemplo la palabra maíz, que todavía no era extendida, y cosas como tan simples que a lo mejor, bueno, yo, para los que no me conocen, yo nací en Perú, soy peruana, y viví pues la mitad de mi vida allí, la mitad de mi vida ya hasta ahora adulta aquí en España, y claro, hay muchas cosas que a lo mejor a mí me parecen como muy... y bueno, a día de hoy estamos hablando